Un día entré al aula de mi hijo y vi al profesor humillando a una niña. No pude quedarme callada. Mi nombre es Clara Muñoz y soy madre soltera de Lucas, un niño de 10 años con ojos curiosos y una risa que, cuando aparece, ilumina cualquier habitación. Vivimos en un pequeño pueblo costero de Andalucía, donde las olas rompen con fuerza contra los acantilados y el aire huele a sal y jazmín. Es un lugar donde todos se conocen, donde los rumores corren como el viento y el silencio a menudo pesa más que las palabras. Trabajo 6 días a la semana en la tienda de abarrotes del señor Ramírez, en el corazón del mercado, donde las vecinas intercambian chismes mientras compran tomates y pescado fresco. Los domingos son mi único respiro, pero incluso entonces no descanso del todo. Me levanto temprano para preparar el desayuno favorito de Lucas, tortitas con miel, un ritual que no es solo comida, sino mi manera de decirle que, pase lo que pase, aquí en casa siempre tendrá un refugio. No era la primera vez que sentía que algo no iba bien en el colegio de Lucas. Había rumores en el pueblo, susurros entre las madres en el mercado, que el nuevo profesor, un tal señor Echeverría, era demasiado estricto, que los niños volvían a casa callados, con la mirada baja. Pero yo no quería creer en habladurías, quería confiar en la escuela, en el lugar donde Lucas pasaba tantas horas al día. Sin embargo, las señales estaban ahí, pequeñas pero persistentes, como gotas de agua que desgastan una roca. Lucas, que siempre había sido un niño alegre, empezó a hablar menos. Sus dibujos, antes llenos de colores vivos, ahora eran grises, con barcos solitarios en mares vacíos. Cuando le preguntaba cómo estaba, me respondía con un bien que sonaba vacío, como si escondiera algo que no sabía cómo nombrar. Esa mañana de domingo fue como tantas otras. Los rayos de sol se colaban por las cortinas de lino, dibujando manchas doradas en la mesa de la cocina. Lucas bajó arrastrando los pies, con el pelo revuelto y una sonrisa débil, como si intentara convencerme de que todo estaba en orden. Pero sus ojos, esos ojos que conozco mejor que nadie, me decían otra cosa. Apenas tocó las tortitas. Movía el tenedor de un lado a otro, empujando la comida sin llevársela a la boca. Intenté no presionarlo. Le pregunté si había dormido bien, si estaba emocionado por el lunes. No sé, murmuró, mirando la mesa. No tengo muchas ganas de ir al cole. Esas palabras se me clavaron como un cuchillo. No era solo pereza infantil, era algo más profundo, algo que lo estaba apagando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando el eco lejano de las olas. Pensaba en Lucas, en su silencio, en la forma en que evitaba mi mirada. Me preguntaba si estaba siendo una buena madre, si estaba fallando en protegerlo. Cuando llegó el lunes, lo observé mientras se ponía el uniforme, con movimientos lentos como si cada botón le pesara. Le di un beso en la frente antes de que saliera hacia la parada del autobús. Si pasa algo, que me llame la directora, le dije, aunque sabía que él nunca lo haría. Lucas era reservado, como yo. Guardaba sus problemas en un rincón donde nadie pudiera encontrarlos. En la tienda, intenté concentrarme en apilar latas de conservas y atender a los clientes, pero mi mente estaba con Lucas. Durante la pausa del mediodía, hablé con Laura, mi compañera de trabajo y madre de Martina, una niña de la misma clase que Lucas. Laura es de esas personas que siempre tienen una sonrisa, pero ese día su rostro estaba tenso. Me confesó que Martina también había cambiado, que llegaba a casa llorando, que se negaba a hablar de la escuela. Algo no está bien, Clara, me dijo.
apretando un trapo entre las manos. No es normal que nuestros hijos tengan miedo de ir a clase. Sus palabras fueron como un cubo de agua fría. No era solo Lucas, no era solo mi intuición. Algo estaba mal de verdad. Decidimos que hablaríamos con la directora, Carmen Alarcón, una mujer de rostro sereno pero firme, conocida en el pueblo por su sentido de la justicia. Así te das. Laura tenía un horario complicado, así que acordamos observar más, escuchar a nuestros hijos y, si era necesario, actuar. Pero en mi interior algo ya se había encendido. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi hijo sufría en silencio. Los días siguientes fueron una tortura. Lucas estaba cada vez más callado, más distante. Por las noches, mientras lavábamos los platos juntos, intentaba sacarle alguna pista. Una noche, al fin, se quebró. Con la mirada fija en el fregadero, me confesó que el señor Echeverría gritaba en clase, que era cruel, que les hablaba con desprecio. Ayer le dijo a Sofía que nunca llegaría a nada, murmuró con la voz temblando. Sofía era una niña tímida de su clase, siempre con trenzas perfectas y una libreta llena de dibujos. La imagen de esa niña siendo humillada me revolvió el estómago. Lucas no quiso dar más detalles, pero su miedo era evidente. Esa noche, mientras él dormía, tomé una decisión. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. No había dormido casi nada, pero el cansancio no importaba. Mi corazón latía con una mezcla de rabia y determinación. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa azul que me hacía sentir segura, como si fuera una armadura. No era una simple visita al colegio, era el día en que iba a enfrentar a quien estaba lastimando a mi hijo. Desayunamos en silencio. Lucas me miraba de reojo, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. No le dije nada, pero le apreté la mano antes de salir. Cuando llegamos al colegio, lo acompañé hasta la entrada principal. Lo vi caminar hacia su aula con pasos pesados, como si cargara un peso invisible. Esperé unos segundos, respiré hondo y me dirigí al salón del señor Echeverría. El pasillo estaba silencioso, casi opresivo. A medida que me acercaba, escuché la voz del profesor, dura y cortante, elevándose por encima del murmullo de los niños. Me detuve frente a la puerta entreabierta y miré dentro. Lo que vi me heló la sangre. El señor Echeverría, alto y delgado, con el ceño fruncido, sostenía una hoja en la mano. Frente a él, Sofía temblaba en su pupitre. Sobre la mesa, un examen con un gran cero rojo, subrayado con furia. «Esto es una vergüenza», le gritó el profesor, con una voz que no era de maestro, sino de juez. «¿Crees que así vas a llegar a alguna parte? Nunca vas a hacer nada». Las palabras resonaban en el aula, donde nadie se atrevía a moverse. Los niños tenían la cabeza gacha, como si temieran ser los siguientes. El aire era denso, carcelario. No era una clase, era una sentencia. No sé de dónde saqué el valor, pero mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo procesara. Abrí la puerta de un empujón y entré. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El profesor me miró, primero con sorpresa, luego con molestia. Sus labios se apretaron en una línea fina, pero no me intimidó. Lo miré directo a los ojos, con una calma que no sentía. «Esto no está bien», dije, y mi voz, aunque temblaba por dentro, sonó firme. «Usted no tiene derecho a hablarle así a una niña. No tiene derecho a hacer que nuestros hijos tengan miedo de venir a clase». Hablé del respeto, del daño emocional, de la diferencia entre enseñar y destruir. Cada palabra era un paso hacia adelante, un escudo para Sofía, para Lucas, para todos los niños en ese aula.
El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Lucas, desde su pupitre, me miraba con una mezcla de orgullo y miedo. Sofía, con los ojos llorosos, levantó la vista por primera vez, y entonces, como si el universo quisiera equilibrar las cosas, apareció la directora. Carmen Alarcón entró alertada por el alboroto. Su presencia era imponente, no por su tamaño, sino por la calma que transmitía. Me pidió que la acompañara a su oficina y acepté sin dudar. Antes de salir, miré a Lucas y le sonreí. Él me devolvió una mirada que no había visto en semanas: confianza. En el despacho dejé salir todo lo que llevaba dentro. Le conté lo que Lucas me había confesado, lo que había visto, lo que sentía como madre. Hablé de Sofía, de su examen tachado, de la humillación pública. La directora escuchaba en silencio, tomando notas, con la mandíbula tensa. Cuando terminé, levantó la vista y dijo: «Clara, esto es grave. Vamos a investigarlo a fondo. Te prometo que no se quedará así». Salí de la oficina con una chispa de esperanza, pero también con miedo. ¿Y si no cambiaba nada? ¿Y si Lucas seguía sufriendo? Pedí llevármelo a casa ese día, y Carmen no solo lo permitió, sino que me dio una palmada en el hombro, como diciendo: «Hiciste lo correcto». En el coche, Lucas miraba por la ventana, tocando el cristal con los dedos. No dijo nada hasta que, de pronto, murmuró: «Gracias, mamá». Esas 2 palabras fueron todo lo que necesitaba. Esa tarde llamé a Laura. Le conté todo, desde la escena en el aula hasta la conversación con la directora. Ella escuchaba en silencio, interrumpiendo solo para expresar su indignación. «Tenemos que hacer algo juntas», dijo, y así quedamos en asistir a la reunión extraordinaria que Carmen convocó esa misma noche para los padres del curso. La sala de reuniones estaba llena. El ambiente era tenso, cargado de miradas desconfiadas y susurros. Algunos padres defendían al profesor, diciendo que los niños de hoy son difíciles. Otros, como Laura, estaban furiosos. Lucas estaba a mi lado, apretando mi mano. Cuando Carmen entró, el silencio se hizo absoluto. Explicó que había recibido denuncias sobre el ambiente en el aula y que necesitaba escuchar a todos antes de actuar. Entonces entró el señor Echeverría. Vestía como siempre, con una camisa impecable, pero su rostro era diferente. Había un cansancio en sus ojos, no físico, sino del alma. Antes de que pudiera hablar, me puse de pie, no para atacarlo, sino para contar lo que había visto, lo que Lucas y otros niños estaban viviendo. Hablé con firmeza, pero sin odio. Dije lo que ningún padre debería tener que decir: que nuestros hijos temían ir a clase, que aprendían menos por miedo, que un aula así no era un lugar de crecimiento. Cuando terminé, el profesor me miró, y entonces, para sorpresa de todos, sacó una carpeta de su portafolio. Dentro había fotos, pintadas ofensivas en la pizarra, su silla cubierta de pegamento, una carpeta destrozada en la basura. Luego mostró otras imágenes, de años atrás, donde sonreía con otro grupo de alumnos, jugando, enseñando con pasión. «Así solía ser», dijo con la voz quebrada. «Pero este curso...». Todo se desmoronó. Por primera vez lo vi como un ser humano, no como un villano. Había respondido con dureza porque no sabía cómo pedir ayuda. Su error fue encerrarse en la rabia. El nuestro, no haberlo visto antes. La directora le preguntó por qué no habló. «Porque temía que me vieran como un fracasado», respondió. Miré a Lucas. Le pregunté en voz baja si lo que el profesor decía era cierto. Él asintió
con vergüenza. Algunos chicos se burlan de él, mamá. Le hacen cosas feas. Yo no, pero a veces me grita por lo que hacen otros. El profesor, al escuchar eso, se giró hacia Lucas. Con una emoción que le temblaba en la voz, le dijo: «Lo siento, Lucas, no merecías eso. Ninguno de ustedes lo merece». El silencio en la sala era pesado, pero también liberador. Por primera vez, todos estábamos viendo el problema desde todos los ángulos. Carmen retomó la palabra. Dijo que el cambio no podía venir solo del profesor, ni de los alumnos, ni de los padres. Teníamos que trabajar juntos. Esa noche, algo cambió. Entre los padres, empezamos a proponer ideas. Yo sugerí reuniones mensuales para que alumnos, padres y profesores pudieran hablar abiertamente. Laura propuso talleres sobre respeto y empatía, no solo para los niños, sino también para los docentes. Otros padres se sumaron con entusiasmo. El ambiente, antes cargado de sospechas, se volvió colaborativo. El señor Echeverría habló al final. Su voz era diferente, más suave. Dijo que estaba dispuesto a cambiar, a aprender, a recuperar la pasión por enseñar. Pero también pidió ayuda. Fue honesto, vulnerable, y eso marcó la diferencia. Carmen cerró la reunión prometiendo implementar las ideas y supervisar de cerca el aula. Los días siguientes fueron distintos. Lucas empezó a volver del colegio con una chispa en los ojos. Una tarde me mostró un dibujo que había hecho en clase, un grupo de niños en círculo con el profesor en el centro, sonriendo. Lo colgué en la nevera junto a sus otros dibujos que ahora volvían a tener colores vivos. Una semana después, Carmen nos invitó a algunos padres a observar una clase del señor Echeverría. Fui con cierta inquietud, pero lo que vi me dejó sin palabras. El mismo hombre que había humillado a Sofía ahora usaba el humor y la paciencia para mantener el orden. Cuando un alumno intentó interrumpir, él respondió con una broma amable que hizo reír a toda la clase. Había recuperado el control, pero no con miedo, sino con respeto. Después de la clase me acerqué a él. Le dije que estaba impresionada, que Lucas hablaba de sus lecciones con cariño. Él sonrió, algo que no había visto antes. Todo cambió desde esa mañana en que entraste al aula, Clara. Fue duro, pero fue el empujón que necesitaba. Me agradeció y yo a él, porque ambos habíamos aprendido algo. Los meses siguientes, la escuela cambió. No fue un milagro, pero fue constante. Las reuniones mensuales se convirtieron en un espacio donde todos podían hablar sin miedo. Los talleres de Laura ayudaron a los niños a entender el impacto de sus acciones y también a los profesores a manejar mejor los conflictos. Sofía, que al principio apenas hablaba, empezó a participar más en clase. Un día me dio un dibujo, un sol brillante sobre el mar. «Gracias por ayudarme, señora Clara», me dijo, y casi lloro. Laura y yo seguimos involucradas. La directora usó nuestra historia como ejemplo para reformar otras clases. El señor Echeverría se convirtió en un profesor respetado, no temido, y Lucas volvió a ser el niño que llenaba la casa de risas. A veces pienso en aquella mañana de lunes, en la puerta entreabierta, en el cero rojo en el examen de Sofía. Pienso en cómo todo pudo quedarse en silencio, como tantas cosas en este pueblo, pero entré, y al hacerlo, no solo cambié la vida de mi hijo, sino la de una niña, un profesor, una comunidad. Aprendí que el cambio no llega solo. A veces hace falta que alguien diga hasta aquí. Y ese día esa persona fui yo.